Antes de contarles por qué me compré la KTM, les voy a mostrar mi historia como motoquero. Primero tuve un motor Mosquito que me regaló mi hermana con mi cuñado. Este era un motorcito que se colocaba en las bicicletas. Yo no tenía palanca aceleradora, así que aceleraba de la piola directamente al carburador, por lo tanto manejaba con una mano. Mi bicicleta prácticamente no tenía freno y yo tenía más o menos unos 14 años y andaba feliz en mi motor Mosquito. Después mi vecino me prestaba su BMW 500 del año 62, que en ese tiempo era una maravilla de moto. Él iba a pololear y yo me la prestaba en la noche y andaba como loco, sin casco, sin nada. Después mi cuñado tenía una una Honda 360 que era un cohete y la cuidaba como hueso santo. Él nunca supo que me caí en su moto. Después a la vecina le compramos esta Yamaha 80 de 2 tiempos, que en realidad me la regaló mi mamá. Y por primera vez tuve en casco. Me caí como 4 veces de todas maneras en esta moto. Ya después dejé de tener moto como a los 40. Tuve esta Suzuki 350, que viajé mucho en ella. Y me caí al río Mapocho, me quebré una costilla que todavía me duele. Después tuve esta BMW 850R, que era una maravilla de moto. La tuve como 5 años y anduve como 10.000 kilómetros solamente. Esta moto más la limpiaba que la usaba, pero era preciosa y era una maravilla de moto. Después tuve una Harley Davidson. Esto fue el año más o menos 2019. Lo mejor de la Harley Davidson son los harlistas de la quinta región. Después tuve una R1250R. Me costó mucho tener esta moto porque, wow, esta moto tenía un motor pero increíble, pero no me servía para lo que quería hacer, que era este viaje. Por eso me cambié a la KTM 890 Adventure, que es mi Enterprise. Es la nave, es mi nave con la cual voy a hacer este viaje. Este ya es paisaje cordillerano. ¿Qué compré esta moto? La nave. Esta es la nave. Le puse un sistema de que en caso de pinchazo, el neumático no se desinfla, a menos que se cunetee. Aquí va a dar la vuelta. Aquí sufro un poquito porque me queda alta la moto. ¡Ay! Entonces estoy tratando con la punta de los pies, pero bueno, una cosa por otra. Vamos, aquí estamos, ya. Todavía no tengo mucha confianza. En tercera voy bastante bien. Me emociona. Tengo que llegar como tirante las revoluciones, porque así si yo la tomo abajo y acelero, la cadena empieza a golpear. Mira la montañita, la roca gigante. Ahora todos dicen que es normal que sea así. Mira, se me mueve la moto con las piedras. Voy a tener que tomar rápidamente experiencia. Yo creo que sí. ¡Ay! Pollito, me lo comí entero. Mira la vistita. Oh. No puedo distraerme porque me paso y hasta ahí llego. Hasta ahí llego.
les voy a contar. En este momento estoy no sé dónde, en un centro comunitario cerca de, no sé, Casablanca, puede ser cerca de la Cuesta Zapata también, vi un cartel. Y aquí les voy a contar, no sé si se ve bien, por qué elegí esta moto. La KTM 890-80. Estoy con una alergia atroz. Mira, una de las primeras razones por las cuales elegí esta moto es por el peso. Por el peso y la agilidad. Esta moto pesa más o menos un poquito más de 200 kilos. Lo otro que he notado es que es una moto súper ágil. Súper ágil. El otro tema por qué elegí esta moto es por la autonomía. Si ustedes notan, aquí tiene un estanque de benzina, no se da vuelta, y está el otro estanque. O sea, tiene dos estanques de benzina. De hecho, me quedé empanada encima. Esta moto es prácticamente entera de plástico, estanque de plástico. Por lo tanto, una caída que seguro que se va a producir, las piezas simplemente se cambian. Otro aspecto importante por el cual la elegí es por la defensa de cárter. Como ven, dicen que la gente de KTM que no hay defensas para este tipo de motos, que si uno le pone defensa en el fondo y se cae puede deformar el chasis y toda la onda. Entonces este tanque encima es súper duro, por lo tanto no hay que ponerle defensa. Eso es un gran plus. Yo a esta moto le puse esta puerta maleta, la hizo Laserwell. La gracia de esta es que le puse un soporte aquí para poner no maletas de metal, sino que maletas de cobre. Yo pensé que una moto de, no sé, 350 cumplía el mismo propósito para viajar. Incluso es más ágil, más económica, pero esta moto es muy ágil. Sin embargo, otro aspecto clave es la seguridad. Ya he tenido experiencias en momentos difíciles y me ha salvado toda la tecnología. Control de tracción en curvas, control de tracción ABS. Bueno, hay que tratar de bajar las probabilidades de algún accidente para que el viaje pueda entrar. Y el motor suena, pero a medida que lo voy andando lo he ido sintiendo más parejo. Ahora eso no me afecta mucho porque mi otra moto, que era Boxer, también sonaba bastante motor, así que para mí no es drama. Esas son las razones básicas: peso, la altura, porque la altura más o menos son 830 milímetros, la cobertura, la agilidad, la cobertura de kilómetros, o la autonomía, las mantenciones. También le voy a poner un tema como para
para controlar el calor, porque se pone aquí en el catalizador, porque aquí el catalizador es el que hace que el calor suba. Entonces hay una tapita que la encontré en AliExpress que me va a permitir supuestamente bajar el calor. Ahora la cadena tiene un ruido aquí que yo no estoy acostumbrado, que golpea. Ahí. No sé si la cadena está suelta, pero bueno, lo voy a ver a los 1000 kilómetros. Eso. Así que esta es la nave. Esta es la nave con la cual voy a viajar. Bueno.